Ahí está grabando. Bueno, entonces, veamos cuántos hay. Hay 16. Los otros quedaron dormidos. Mientras tanto, podemos ver el taller tiene en la parte final unos ejercicios del libro guía. Y entonces varios me han preguntado que si puedes cogerlos de ahí los ejercicios. Esta sección 13.10. Los ejercicios del 5 al 10 y el 17 y el 18. Sí pueden escogerlos de ahí los 5 de este grupo, los 5 para presentar también. Entonces, que estén bien escritos, bien explicados. ¿Listo? Porque yo sé que hay solucionario de esto, ¿no? Pero entonces ahí el solucionario hace salta pasos, entonces ustedes complementan esos pasos. Pero por acá también hay unos interesantes. Mire, el 1 interesante. Yo voy a hacer el 5 hoy, entonces ese se descarta del taller. Que lo voy a hacer como ejemplo aquí, y además de eso se lo voy a enviar en el documento de PDF. ¿Quedó clara esa información? Listo, profe. Cuando yo haga preguntitas me responde alguien por ahí para yo estar seguro que tengo señal y que me están escuchando. ¿Listo? Vale, listo. Bueno, entonces, esto es cercano a lo que hicimos la otra el taller anterior, porque nosotros estamos buscando maximizar una función donde los puntos donde la vamos a maximizar no es todo el plano alrededor, sino que ellos tienen que satisfacer una restricción. Entonces, por ejemplo, puede estar en un disco, en una región triangular cerrada, que es similar a lo que ustedes hicieron en el taller 1, o a lo largo de una curva, puede ser una recta, etc. Entonces, el método de multiplicadores es para maximizar funciones con restricciones. Pero entonces aquí aparece el primer teorema, que no se preocupen que no va a ser toda la clase de yo leyendo este taller, no. Aquí en el otro lado tengo las cuentas y otros detalles que aquí no están. Entonces, le damos simplemente ese teorema y ya pasamos al otro documento. El teorema de Lagrange dice lo siguiente, que si tenemos dos funciones con derivadas continuas, con derivadas parciales, ¿no? Continuas, y tal es que la función f tiene un extremo. Este extremo quiere decir que es un máximo o un mínimo en este punto x0 y 0. Hace la restricción igual a 0. Por ejemplo, Carrillo podría bajar el volumen. Gracias. Bueno, entonces estoy calculando el máximo de esta función sujeta a esta restricción, que es g de xy igual a c. Entonces, noten que aquí lo primero que quiero trabajar es qué quiere decir este símbolo aquí. Este símbolo se llama nabla, es un símbolo matemático y se refiere al gradiente de la función g evaluado en el punto x0 y y0. Entonces, cuando vamos a hallar máximos o mínimos, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer al final? Es resolver un sistema de ecuaciones de 2 por 2 o de 3 por 3. Eso que uno ha hecho toda la vida, ¿no? Resolver sistema de ecuaciones. Entonces, ¿de dónde surgen ese sistema de ecuaciones de la igualdad entre estos dos vectores? El gradiente de f igual a lambda veces el gradiente de g. Entonces, hasta ahí todo está muy confuso, ¿cierto? Entonces, vamos a usar este otro documento para empezar a estudiar qué quiere decir eso el gradiente, qué quiere decir eso el vector, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar a estas notas que hice adicionales. Bien, para estudiar bien ese teorema, porque ahí hablan de cosas que todavía no sabemos, o que por lo menos no hemos visto en el curso. Entonces, ¿está todo el mundo siguiendo la exposición aquí? Sí. Bueno, me dicen un sí por lo menos para yo saber que sí está emitiendo, porque este terreno es muy malo aquí. Bueno, entonces, los prerequisitos para empezar a entender toda esta teoría, que son muy sencillos. Entonces, consideremos una función de dos variables, donde las derivadas parciales que las noté aquí existen. Entonces,
el gradiente de la función f, que se va a denotar así, nabla f de xy, es un vector, y es el vector formado por las derivadas parciales de la función con respecto a x. ¿Está bien? Entonces está la primera componente de ese vector es la derivada con respecto a x, y la segunda componente la derivada con respecto a y de f. Ahora, ¿qué quiere decir ese vector desde el punto de vista práctico que indica? Recuerda que un vector es una flecha, ¿no? Entonces él indica la dirección en la cual la función varía más rápido, donde tiene mayor crecimiento. Si ya sube muy rápido, entonces el vector señala hacia arriba. Entonces, esa es la intuición del vector gradiente. Pero hagamos ejemplos, que es lo que nos interesa. Entonces, hagamos un ejemplo, a ver, de cuál es el gradiente de esta función, por ejemplo. Entonces, consideremos la función de dos variables. ¿Tienen preguntas sobre el gradiente? Es un vector que se calcula de esa forma, con las derivadas parciales de la función f. Y es un vector que va a indicar cuál es la dirección de máximo crecimiento. Pero desde el punto de vista de los multiplicadores de Lagrange lo vamos a usar simplemente para plantear esas ecuaciones que mencioné al inicio. Bueno, entonces consideremos el primer ejemplo. La función f de xy igual a x por y. Entonces, como usted ya sabe calcular muy bien derivadas parciales que tanto le dedicamos, la derivada parcial de f con respecto a x, entonces y sería constante y me queda y, ¿cierto? Y la derivada parcial de f con respecto a y es x, porque en ese caso x es constante y derivo con respecto a y me queda el x. Por lo tanto, Sí, profe. el vector gradiente de esa función, que como dije antes, está formado por tiene componente fx y fy, va a ser yx. Ya calculamos las derivadas parciales y nos dio eso. Lo hemos reemplazado simplemente. Entonces el gradiente de mi función f. Sencillo, ¿no? Por el momento, eso es lo que quiere decir ese símbolo que aparece en el teorema del taller. Hagamos otro ejemplo ahora. Haciendo estos ejemplos también estoy adelantando un ejercicio del taller. Entonces consideremos ahorita la función gxy. Vamos a calcular su gradiente. Entonces, para eso debemos calcular las derivadas parciales. La derivada parcial de g con respecto a x, entonces el 2 está aquí de exponente, pasa a multiplicar, quedaría así, ¿no? Y esta parte se elimina porque como estoy derivando con respecto a x, esto es constante, esto es constante. Por lo tanto, esa derivada parcial es x sobre 4, haciendo la cancelación aquí entre 2 y 8. Y por la misma razón en la derivada de g con respecto a y, esto se hace 0, esto es constante, y me quedaría 2 veces y sobre 2, que es igual a y. Por lo tanto, en ese caso, el vector gradiente de la función g es x4y, ¿cierto? No hay problema, ¿no? Sandri, ¿está todo bien? Sí, señor. Es que me había desconectado porque se me apagó el computador. Ah, bueno. Entonces perdí la explicación de arriba. Bueno, yo voy a dejar estas notas de todos modos para que ustedes se basen ahí también para hacer los ejercicios. Entonces, para los que han llegado ahorita, Sí, señor. les doy una información y es que ustedes me han preguntado varias veces que si los ejercicios de esta última parte aquí, si los pueden hacer. Recuerden que hay que entregar 5 ejercicios. Entonces, ustedes pueden escoger los 5 aquí en el libro guía, excepto el ejercicio 5 porque ese lo voy a hacer, lo voy a dejar por escrito aquí en el documento que voy a subir. Pero de esos 4 que usted ha indicado, se puede escoger, ¿sí? Esos 4 puedes coger y el 17 y el 18 también. Y también puedes coger uno de aquí, por ejemplo. Este uno también puedes cogerlo. Pero si quieren del libro, pues, entonces voy a hacer uno, le quedan otros 6 para ustedes coger. ¿Listo? Es que dice que es del 5 al 10 y de 17 al 18. 17 y 18. Hay una coma. Mm. Yo voy a hacer el 5, ustedes cogen los que quieran del resto.
Pero eso sí bien escrito, bien presentado, ¿no? Con letra bonita y todo. Bien escaneado. Bien. Bueno, entonces estamos entendiendo este lenguaje que aparece aquí en el primer teorema. ¿Está claro? Pero estamos entendiendo qué quiere decir eso de nabla G, o el gradiente de G, qué quiere decir todo eso. ¿Qué quiere decir esta igualdad? ¿Qué quiere decir este lambda? Estamos desmenuzando, digamos así, todo este lenguaje. Dediquemos un tiempo a eso. Entonces, listo, ahí ya hice dos ejemplos de la función f y g. Ahora noten que aquí aparece esta letra griega aquí, lambda. Lambda multiplicado por todo eso. Entonces, veamos qué quiere decir eso. Entonces se llama multiplicación de un vector. Multiplicar un escalar o un número por un vector que nos da. Entonces, yo creo que usted ya vieron esa lineal, ¿no? ¿Vieron esa lineal? No, ¿ahí me escucha? Sí, señor. Profe, Ah, bueno. De todos modos, voy a hacer esta presentación Ya, rápido. ya lo vimos. Listo, entonces multiplicar un vector por un número real, pues multiplicar coordenada a coordenada, ¿no? Entonces aquí, lambda veces el vector b, que lo definí aquí. El vector b es a, b. Aquí me faltó la flechita. Es multiplicar cada componente por lambda. ¿Listo? ¿Y qué ocurre cuando uno multiplica un vector por un número? Pues cambia la longitud y también puede cambiar la dirección del vector, el sentido, pues, el sentido. Yo aquí hice un ejemplo así rápido, solo para recordar. Tenemos el vector b de coordenada 2,1. Si lo multiplico por 2, me haría este resultado aquí. 2 veces ese vector me haría 2 por 2, 4 y 2 por 1, 2. Y si lo multiplico por menos 2, cambia el sentido, ¿no? Entonces, cuando multiplique por 2 me da este. Cuando lo multiplico por menos 2, va hacia acá, cambió el sentido. Entonces, un ejemplo que es, si yo tengo el vector gradiente de la función g, recordemos que es este, el gradiente de g, que las cuentas ya la hicimos, es x sobre 4y. Y consideremos un número real lambda. Entonces, lambda veces ese vector me da como resultado lambda x sobre 4 y lambda y, porque multiplico cada coordenada, ¿no? Entonces, cuando aquí en el taller aparece este lambda multiplicando, él multiplica cada coordenada, y aquí es donde surgen las ecuaciones que les digo que nos van a ser útiles para encontrar el máximo mínimo. Bueno, ¿hay preguntitas hasta ahora? No. No, bueno. Entonces continuemos. Igualdad entre vectores, pues claro, ustedes ya vieron eso, igualdad. Dos vectores son iguales y son iguales componente a componente, ¿no? Entonces, vector B y W son iguales, sí, solamente sí. A es igual a C y B es igual a D. Son iguales componente a componente. Entonces, por ejemplo, en esta ecuación que aparece aquí en el taller, esta es una igualdad entre vectores. ¿Qué quiere decir esa igualdad? Como ya vimos, el gradiente de f es la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y. Y lo mismo para el vector gradiente de g. Como ya lo multipliqué por lambda, él entró aquí en cada componente. Entonces, que esos dos vectores sean iguales es equivalente a decir que esta derivada parcial, f con respecto a x, va a ser igual a lambda a veces g con respecto a x. Y lo mismo para la parte de y. Entonces, de aquí surgen esas dos ecuaciones que les estaba mencionando desde el inicio. En este caso, recordemos que la derivada de f con respecto a x es y la derivada de g con respecto a x es x sobre 4. Entonces, de aquí, estas igualdades, sustituyendo los valores de las derivadas parciales, me dan estas ecuaciones aquí. Entonces, bueno, esos eran los prerequisitos que quería hacer. Ahora sí entramos en materia. Resolviendo los ejemplos, ¿no? Bueno, primero vamos a leer este método que hay aquí. Entonces, lo que dice, esto lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Entonces, leámoslo por un momento.
Entonces tengo la función f que voy a maximizar sujeta a esta restricción de aquí. Entonces, ¿cómo se encuentran o qué debe satisfacer un maximizador o un minimizador de esta ecuación? Es una igualdad entre vectores, que es en realidad varias ecuaciones. Tiene que satisfacer esta primera, esta, serían esas dos. Si es una función de dos variables. Si es de tres, pues tres ecuaciones. Entonces veamos el método desde el punto de vista teórico y luego asentamos todas estas ideas con un ejemplo. ¿Preguntas? Pueden ser preguntas de tipo administrativo, dudas, todo tipo. ¿Alguna? No, profe, bien, bien. ¿Cómo les pareció el primer taller? Súper. Muy difícil, muy largo. Yo sé que lo sorprendió. Tenía su, Algunas cosas no la tenía llamamos. su complique. Sí, porque lo que ocurrió fue que el coordinador del curso lo diseñó un taller para todos los grupos en el sentido del mismo tema. Entonces, por eso casi todos los profesores no íbamos en ese tema tan avanzado. Nosotros íbamos más atrás. Pero tocó nivelarnos así. Entonces, ese fue un primer choque, pero ya ahora en adelante ya estamos todos homogéneos. Entonces, vamos a seguir trabajando desde ahí. Porque se dio prioridad a Listo, lo más importante del curso, que es esta parte de maximizar y minimizar, sujeto a restricciones y tal. Quizá al final, alguna vez lo mencioné en clase, ¿no? Que esta iba a ser la parte más importante. Por eso estudiamos las derivadas parciales y todo eso. Tenemos aplicaciones prácticas también. Pero si ustedes lograron hacer el taller y ya, lo que sigue ya va a ser más fácil. En el sentido de que no los va a sorprender con un salto de temas así. ¿Cierto? sí, profe, sí. Ah, bueno. ¿Quién más tiene algo que decir? Sergio Cudis tiene algo que decir, ¿no? No se escucha nadie. No, profe, no. Nicole Sánchez, ¿está todo bien con Nicole Sánchez? Paula Cubides. Sí, profe. Ah, bueno. Juan Pablo Silva, Javier, Gloria Helves, Está todo bien, profesor. Cristian Monterrey. ¿Está todo bien? Todo bien. Bueno, si está todo bien, entonces continuemos. Steven Pavón. Bueno. Entonces continuemos aquí. Entonces, este método que está aquí como de forma bastante teórica, vamos a aclararlo. Entonces, supongamos que tenemos dos funciones con derivadas, de modo que sus derivadas parciales existen y podemos calcular el gradiente. Entonces, para determinar los máximos y mínimos de la función f sujeta a la restricción g, que esta sería la restricción, se obtienen los valores de x, y y lambda que satisfacen en forma simultánea estas ecuaciones. Entonces, como les digo, tenemos que, estas van a ser nuestras ecuaciones, que nos van a salir dos de aquí, como vimos antes, son estas dos, estas que están aquí, y una tercera que es la restricción. Entonces tenemos un sistema de 3 por 3, ¿no? Tres ecuaciones, porque dos de aquí, estas que señalé del gradiente, la tercera de la restricción, y tenemos tres incógnitas, x, y el valor lambda, que es un multiplicador, que es digamos, un concepto que se coloca aquí, que nos ayuda a resolver este sistema de ecuaciones. Entonces tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Eso es lo que hace un multiplicador de Lagrange en este caso. ¿Qué debemos hacer? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro trabajo? Plantear bien esas ecuaciones y aplicar lo que sabemos para resolverlas. Entonces, aquí se hace la nota de cuáles son nuestras ecuaciones. Esta igualdad entre vectores aquí, como ya hicimos en el ejemplo, son las dos primeras y aquí está la tercera. Entonces, ahorita sí, vamos a un ejemplo para entender mejor esto. Entonces, este es el primer ejemplo que hace el taller. Entonces, yo lo resolví acá de una forma más amable, digamos, más próxima. Entonces, multiplicadores de Lagrange. Este es el ejemplo. Aquí lo hice mejor. Entonces, no me preocupen que esta nota las voy a subir cuando acabemos la conferencia. Las voy a colocar en la plataforma.
Entonces dice así, un problema. Y aquí vamos a entender mucho mejor todo lo que está sucediendo. Entonces dice, obtenga los valores máximos y mínimos que toma la función f, que es x por y, sobre esta elipse. Entonces esta es la función que ya hemos calculado su gradiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por aquí dibujé la elipse. Yo hice este documento para que les quedara ahí a ustedes. Entonces la gráfica de esta elipse, x a la 2 sobre 8 más y a la 2 sobre 2 igual a 1, es esta. Donde a al cuadrado es 8, por lo tanto a es 2 raíz de 2, b al cuadrado es 2, por lo tanto b raíz de 2. O sea que es una parábola con eje horizontal, como está aquí. Entonces, nosotros vamos a maximizar esta función f, que es x por y, escogiendo solo puntos que están aquí en este orden, en la elipse. Por eso se dice que es un problema de maximizar con restricción, porque uno tiene todo el plano de R2 para colocar aquí, ¿no? Pero yo me estoy restringiendo solamente a los que están sobre la elipse. Entonces, en ese sentido es que se dice restricción, pues. ¿Listo? Solo los que están aquí. Debemos buscar el puntico que nos sirve. Entonces, regresemos aquí. Entonces, ya entendemos cuando dicen una restricción, ¿cierto? Una restricción me define una curva, en este caso la restricción es una elipse. Y sobre esa elipse es que buscamos maximizar mi función x por y. Entonces, ¿cómo hacer, digamos así, el algoritmo para resolver este tipo de problemas? Porque no son problemas de pensar, sino como de seguir unos pasos y hacer unas cuentas bien y ya. Entonces, lo primero es definir cuál es la función objetivo. Entonces, la función objetivo es la que queremos maximizar o minimizar. Como el problema ya nos dice, el objetivo es hallar los máximos y mínimos de esta función. f de xy igual a x por y. Y el segundo paso importante es determinar cuál va a ser la función restricción. En este problema, como está escrito, no nos dicen cuál es la restricción, pero en esos del libro que les menciono, del 5 al 10 y el 17 y el 18, ellos sí dicen enseguida cuál es la restricción. Entonces, ayudan. Entonces, en este caso, recuerden que en el problema acá, o en las notas, en el teorema, hablan de una función g de xy igualada a 0. Entonces veamos en este caso concreto cuál es esa función. Como la restricción es la elipse, está aquí, entonces la función restricción va a ser x cuadrado sobre 8 más y cuadrado sobre 2 menos 1 igual a 0. Es decir, vamos a escoger todos los puntos x y y, tal que cuando lo evalúo en la función g, que es esta, me da 0. Esa es la restricción. Entonces con esta parte de aquí es que vamos a trabajar. Listo, entonces, recapturando, cuando nos dan un problema de optimizar con restricción, pues debemos primero determinar cuál es la función objetivo, cuál es la función restricción. Primer paso del algoritmo. Esto es un algoritmo prácticamente. ¿Preguntas? Profe, la pregunta siempre nos van a decir cuál es la función objetivo y la función restricción. ¿Puedes repetir que no me llegó bien el audio, por favor? Siempre nos van a decir cuál es la función objetivo y la función restricción. No, no siempre, pero en los ejercicios que sugerí en el taller, sí, ahí le están diciendo aquí. Si ustedes abren el libro guía, estos problemitas de aquí, todos estos de aquí, bueno, no sé si los últimos dos, pero estos de aquí sí. Ellos dan la función objetivo, dicen la función f de x y es tal, la función restricción g es tal. Encuentre los máximos y mínimos. Y sí lo hacen, pero no siempre lo hacen. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, no lo dan de forma clara. Dicen, consideremos esta función definida en este disco, utilizar el método de multiplicadores de Lagrange para localizar máximos y mínimos de la función. Entonces, en este caso, no lo dicen de forma explícita, pero uno lo puede sacar bien. La función objetivo sería esta. Y como debemos maximizar la función aquí en este disco,
Entonces la función g sería x al cuadrado más y al cuadrado restado con 1. Y ahí ya eso no lo dan de forma explícita, pero se puede obtener. Preguntitas. Entonces estamos por aquí. ¿Más preguntas? Porque si me pongo a dar clase, se quedan dormidos y yo ni me doy cuenta. Es la desventaja de la forma virtual. Por eso tienen que hacer preguntas cada 5 minutos. O comentar alguna cosa. No sé. Todo el mundo tiene las notas ya del quiz 1, ¿cierto? Sí. Bueno. De todos modos, hoy Señor, falta al taller. falta el taller, exacto. Estoy calificando porque me llegaron como 100, casi 200 talleres y, bueno, 200 no, como los coloqué en grupos disminuye, pero estoy calificando todo eso. ¿Cómo? Profe, en cuanto al taller que puso ahora, ¿nos puede dar como una idea o siquiera de los primeros puntos? Porque hay un punto que yo vi que tenemos que demostrar como una fórmula y no sé, me parece como un poco complicado eso. ¿Qué punto es el donde hay que probar una fórmula? Demostrar, creo que es el tercero si no estoy mal, ¿El tercero? o el segundo. Bueno, eso es lo que dice el enunciado como... A ver, ¿este aquí o qué? ¿Este el primero? ¿Este 3? No, espérese y le digo. Sí, ese. S3, profe. Ah, bueno. Bueno, yo tengo preparado hoy hacer dos ejemplos y si quieren hacemos este en la siguiente sección. Sí, pues, Sí, sería bueno, profe. eso lo voy a hacer para ustedes. Bueno, Sí, o siquiera que nos dé como una idea de cómo empezar esos ejercicios porque están como raros. claro. ¿Cuál otra cosa tienen observación? Bueno, voy a mirar ese entonces y les doy unas ideas en la próxima sección, ¿listo? Pues vamos a empezar con ejercicios más sencillos. ¿Quién te quiere decir algo más? ¿Ya está todo el mundo, todo bien? Bueno, es como iba diciendo, para aplicar métodos de Sí, profe. multiplicador de Lagrange, pues debemos encontrar quién es la función objetivo y la función restricción del problema. Ahorita, con eso claro, el segundo paso es resolver un sistema de ecuaciones. ¿Cuál va a ser ese sistema de ecuaciones? Que viene dado por las ecuaciones que les mencioné aquí. Dos salen del gradiente. La función f igualado a lambda veces el gradiente de la función g. Es esta parte. ¿Todo el mundo está en la conferencia todavía? Sí, ¿no? Es que aquí me dice que se acabó el tiempo. Ah, bueno, nos dieron otros 10 minutos. Entonces, listo, ya tenemos quiénes son la función f y g. Ahorita debemos plantear este sistema de ecuaciones que está aquí, las tres ecuaciones. Es el segundo paso. Entonces, veamos quiénes son en este caso particular. Entonces, aquí están las tres ecuaciones. Sustituyendo, como ya vimos, la derivada parcial de f con respecto a x, la función f es x por y de y. Estas cuentas las hicimos en los ejemplos del inicio, los requisitos. Y la derivada de g con respecto a x es x sobre 4. Y este lambda es un multiplicador de Lagrange que introducimos aquí. Entonces ahí tenemos la primera ecuación. La derivada de f con respecto a y es x. Y la derivada de g con respecto a y es y, multiplicado por lambda. Entonces 1, 2. Y la tercera ecuación, que es la restricción.
x cuadrado sobre 8 más y cuadrado sobre 2 menos 1 igual a 0. Es decir, esto está imponiendo que los puntos estén sobre la elipse. Listo, entonces ahí tenemos las tres ecuaciones. Entonces, recapturando, encontramos función objetivo, encontramos función restricción y luego igualamos los gradientes y tenemos las dos primeras ecuaciones y luego usamos la restricción para obtener la tercera ecuación. Ahorita sí. ¿Cómo uno resuelve un sistema de tres ecuaciones por tres incógnitas, ¿no? Entonces podemos usar el método de sustitución, o hay muchos métodos, ustedes deciden cuál. En este caso, por ejemplo, usé la sustitución. Porque miren que la ecuación 2 dice que x es igual a lambda y. Entonces ya está despejado el x. Entonces sustituyo en la primera ecuación x igual a lambda y. Me digo aquí en las notas. Sustituimos 2 en 1 y obtenemos, entonces, aquí donde está esta x, coloco lambda y. Me queda lambda por lambda al cuadrado y. Cuando hacemos esta sustitución, me queda esta cuarta ecuación, que y es igual a lambda cuadrado y sobre 4. ¿Listo? Entonces de esta ecuación podemos despejar algunas de las variables. Recuerden que tenemos tres incógnitas, x, y lambda. Entonces, por ejemplo, esta ecuación analicémosla con detalle. Y igual a lambda al cuadrado y sobre 4. Bueno, existir dos casos. O y es 0 o no, ¿cierto? Entonces consideremos el caso donde y es 0. Si y es 0, pues aquí 0 sería igual a lambda al cuadrado por 0, 0 igual a 0. Se satisface la ecuación. Ahora, recuerden que estamos determinando cuál es el valor de x, y lambda, ¿no? Ahorita, por la ecuación 2 sabemos que x es igual a lambda y. Si y es 0, yo me quería que x es igual a lambda por 0. Por lo tanto, concluiríamos que x es igual a 0, ¿no? Todo número multiplicado por 0 es 0. Sin embargo, este punto no nos sirve. ¿Por qué? Porque no está en la elipse. Recuerden que estamos maximizando nuestra función en todos los puntos que estén sobre la elipse. El gráfico que mostré aquí. Todos los puntos que yo estoy buscando tienen que estar aquí, en esta curva, que es la elipse. Y ese que encontré, que satisface las ecuaciones ahí, no está aquí, no está en la elipse, sino que está aquí en el centro. Es decir, que también nos podemos dar cuenta de esta forma. No está en la elipse. Porque si queremos ver si satisface la ecuación 3, la restricción, si sustituimos aquí me daría 0 esta parte, y me quedaría menos 1 igual a 0, es decir, no satisface. De otra forma decir que no está en la elipse. Por lo tanto, por ese lado no tenemos ninguna solución. Porque que estamos analizando simplemente la ecuación 4, para encontrar quién es y. Ahorita, en todo el caso 2, y tiene que ser distinto de 0. ¿Están siguiendo la idea? ¿Sí? Sí, señor. Sí, Bueno, ¿se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Sí, profesor. se entiende. Ah, bueno. Porque en el taller no está explicado todos estos detalles bien. Por eso yo decidí hacer estas notas adicionales. Ahora, si y es distinto de 0, entonces de la ecuación 4, que la reescribí aquí, ¿no? De la ecuación 4. Si y es diferente de 0, podemos dividir los dos lados de la ecuación entre y. Si divido aquí entre y, me queda y sobre y, que es 1. Si divido esta parte entre y, cancela esta y y me quedaría solamente el lambda al cuadrado sobre 4. Despejando el lambda me queda que lambda al cuadrado es igual a, multiplicando por 4 los dos lados, es igual a 4. Y sacando raíz cuadrada me queda que lambda es 2, por lambda es menos 2. Entonces, como tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, pues afortunadamente ya resolvimos, ya encontramos el valor de una de las incógnitas, que es lambda. Entonces tenemos estas dos opciones para lambda. Ahorita vamos a ver cómo tenemos el de x y y.
Entonces, por la ecuación 2, nosotros recordemos que la ecuación dice que X es igual a lambda por Y. Entonces, si sustituimos el valor que encontramos de lambda, quiere decir que X es igual a 2Y o X igual a menos 2Y para cada valor de lambda. O si uno quiere escribir esto de forma compacta, bueno, pues, X es más o menos, por los dos signos que aparecen aquí, 2Y. Ahora, ya sabemos el valor de lambda, ya tenemos una relación entre X y Y. Entonces falta utilizar otra ecuación, que sería la ecuación de la restricción. Así como resuelven el sistema de ecuaciones usando las tres ecuaciones, ¿no? O las tres ecuaciones. Entonces, ya usamos esta ecuación, ya usamos la ecuación 2, ya usamos la ecuación 1 porque en la ecuación 1 sustituimos el valor de X. Ya usamos estas dos ecuaciones, la 1 y la 2, y lo que surgió de la 1 y la 2 fue la ecuación 4, que ya la usamos también. Entonces falta simplemente usar la restricción. Entonces, usemos la ecuación 3, que es la restricción. Entonces ya sabemos que X es igual a más o menos 2Y. Entonces, sustituimos aquí esta parte. Como X es más o menos 2Y, lo sustituimos en la ecuación de la restricción. Me quedaría así. Más Y al cuadrado sobre 2 igual a 1. ¿Por qué hace esa sustitución? Porque así me queda una ecuación que depende solamente de la variable Y. Entonces la podemos resolver. Cuando elevo al cuadrado el más o menos 2 me queda 4. Porque cuando elevo a un número par, siempre queda positivo. Entonces me quedaría 4Y al cuadrado esta primera parte. Y aquí continúa igual. Simplificando el 4 con el 8 queda 2 aquí igual a 1. Entonces, sumando, tiene el mismo denominador 2. Sumando me queda 2Y cuadrado igual a 1. Hice todos los pasos. Pues. Cancelo 2 con el 2 aquí. Me queda que Y al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, sacando raíz para los dos lados, me queda que Y es más o menos 1. Sí, puede ser 1 o menos 1. ¿Listo? Entonces tenemos los siguientes casos. Si Y es igual a 1 y lambda es igual a 2, porque lambda también puede tomar dos valores, 2 y menos 2. Entonces, por la ecuación 2, me queda que X es igual a 2. Que recuerden, X es igual a lambda por Y. Si sustituimos estos valores, obtenemos el valor de X. Entonces, de aquí me sale una solución. Ahorita, si Y es menos 1 y lambda es 2, me sale la solución X igual a menos 2. Ahorita cuando aquí hice en esta primera columna, lo que me surge cuando lambda es 2. Ahorita lo que aparece cuando lambda es menos 2. Es lo mismo. Y puede ser 1, entonces X sería menos 2 por la ecuación 2. Y si Y es menos 1, menos por menos da más y X sería 2. Entonces yo resumí todo esto en una tablita. Aquí tenemos todos los posibles valores que puede tomar lambda. Como vimos son 2 menos 2, 2 menos 2 pues.